Ok. Bueno, ahí está la presentación que estábamos usando para nuestra reunión del jueves pasado. Y habíamos discutido la base, el razonamiento sobre el cual se basa el proceso de este método simplex. Y habíamos dicho que el método simplex se situaba en algún bueno, esto en efecto no lo dijimos con suficiente énfasis, pero ahora sí lo estamos. Quiero hacer énfasis en esto. El primer paso del método simplex es situar al algoritmo en algún vértice que pertenezca al espacio factible. ¿Okay? Quizás lo dijimos, pero no con énfasis. Entonces, ahora sí quiero hacer mucho énfasis en eso, ¿no? El primer paso es situarse en algún vértice que pertenezca al espacio factible. En este caso habíamos dicho que el origen pertenecía al espacio factible y por eso pues era conveniente situarse allí. Porque además el origen, que generalmente es parte del espacio factible, no siempre, pero generalmente, ofrece ventajas porque es un lugar muy sencillo de evaluar. Muchos valores se anulan al ser multiplicados por el valor de la coordenada cero. De hecho, en la función objetivo, generalmente todo se anula en el origen. Pero lo que sí no dijimos con suficiente hincapié es que cuando hay una restricción redundante, por ejemplo esta, no siempre es tan obvio identificar a esa restricción redundante y por lo tanto eso puede desviar al algoritmo simplex en su búsqueda del punto óptimo. Me explico. Recuerden que partiendo de algún vértice que pertenece al espacio factible, nosotros íbamos viajando de vértice en vértice, de vértice vecino a vértice vecino, hasta llegar al vértice desde el cual no se podía mejorar el valor de la función objetivo. Entonces, si nosotros arrancábamos desde algún vértice que pertenezca al politop factible, al espacio factible, y viajamos a un vértice vecino a través de una de las aristas que forman la parte exterior del politop, yo no puedo nunca caer en una restricción redundante, porque una restricción redundante no está, digamos, aislada al politop, al espacio factible, y por lo tanto, no, como está aislada, no conectada, yo, si estoy en un vértice del espacio factible y salto a otro vértice del espacio factible con una arista que lo conecta, es decir, que son vértices vecinos, yo no puedo caer en un vértice de la restricción esta que sabemos por el ejemplo que es redundante. Entonces, eso es buenísimo, porque ese sabemos que es redundante, lo pongo entre comillas, no es que realmente sabemos, precisamente el problema es que no lo podemos saber, pero acá en el dibujo lo estoy representando como que si lo supiéramos. Pero
el computador no ve este dibujo ni nada que se le parezca. El computador lo que ve es una lista de restricciones, lo más que, y a lo mejor ni siquiera ve esa lista, pero lo más que puede ver es una lista de restricciones representadas por filas en la columna de la representación extendida. Y lo interesante entonces del método, y es lo que quiero destacar, es que si él arranca desde un punto factible, el propio método le impide caer en un vértice que pertenezca a alguna restricción redundante, y por lo tanto el método simplex ofrece una solución muy buena en el sentido de que ignora a las restricciones redundantes. Y eso quizá lo voy a poder ilustrar un poco mejor después de la clase de hoy, pero quería decirlo antes de empezar porque debía haberlo hecho así con este mismo énfasis en la sesión anterior. ¿Alguna pregunta sobre esto? Okay. ¿Alguien en la clase para Christopher está hoy? Creo que no está entonces. Bueno, Christopher me había preguntado sobre... Él había hecho un comentario relativo a los óptimos locales o óptimos absolutos, y habíamos dicho que en un espacio lineal no hay óptimos locales, todos los óptimos son absolutos. Y eso es, además, porque en un espacio lineal los politops que se producen al intersectar hiperplanos como esto que está representado acá, solamente se pueden producir espacios convexos. Entonces, si un espacio lineal es convexo, además, tiene un solo punto extremo en un sentido y otro punto extremo en el sentido, en la antípoda, ¿no? Otro punto extremo en el sentido contrario. Digo, esto para insistir en que en espacios lineales no hay esta situación de óptimos locales, ¿no? Todos los óptimos son uno solo y bueno, es un solo valor óptimo y corresponde a algún punto extremo. Pueden ser varios puntos extremos cuando coincide con una arista o un hiperplano, pero todos esos puntos extremos tendrían el mismo valor de la función objetiva. Entonces, bueno, quería comentarles eso, ¿no? Ustedes no pueden ensayarlo en el plano, ustedes no pueden hacer un polígono que no sea convexo cortando rectas en un papel, ¿no? No puede. Todo lo que sale siempre es convexo, y eso también contribuye a la respuesta esta de que solo hay un punto óptimo. Bien, ¿algún comentario? Vamos a empezar ahora a hacer esto mismo que hicimos en la sesión pasada, pero ya con números. ¿Algún comentario? Ninguno. Bueno, vamos a suponer entonces que tenemos el problema este que hemos usado como nuestro experimento universal, que es el de las tuercas y los tornillos, ¿no? Entonces, en el eje horizontal tengo la cantidad de tornillos que vendemos en la ferretería, y en el eje vertical la cantidad de tuercas que tenemos en la ferretería. Esta línea representa la capacidad de la caja en donde tenemos que meter las tuercas y tornillos que vendemos. Y bueno, el área verde es el área factible en este problema de dos dimensiones. Sí, este problema es de dos dimensiones, y en este caso hemos presentado
tres restricciones, estas tres líneas, más las dos restricciones de no negatividad, nos producen esta área verde factible. Entonces, bueno, el problema planteado en su forma canónica podría ser algo así como esto. Maximizar lo que ganamos por vender tornillos, que es la cantidad de tornillos que vendemos multiplicado por lo que le ganamos a cada tornillo, más lo que ganamos por las tuercas vendidas, que es la cantidad de tuercas vendidas por lo que le ganamos a cada tuerca vendida. Los tornillos que vamos a vender no pueden superar el número de tornillos que tenemos. Las tuercas que vendemos no pueden superar el número de tuercas que tenemos. Y las tuercas y tornillos que vendemos tienen que caber en la capacidad de la caja que usamos para la venta. Y este 1,5 comparado con este 1 se refiere... Este es un pequeño cambio con respecto a la clase donde hablamos de este problema. Ahora aparece un 1,5 acá, que lo que indica es que los tornillos son más grandes que las tuercas. Entonces ellos ocupan más espacio del que ocupa la tuerca cuando se compara el espacio total con lo que cabe en la caja, ¿no? Se lo puse así simplemente para que no aparecieran tantos unos, porque como todos estos unos son iguales, pues puede causar confusión. Y también para que esta recta tenga una pendiente distinta de -1. Que -1 sería la pendiente si yo pongo un 1 aquí. Pero bueno, hay un 1,5. Entonces este es el problema en su formulación canónica. Y si nosotros, bueno, si nosotros prestamos atención solo al borde del politop que está formado acá, es decir, si nosotros quitamos este menor que y dejamos solamente un igual y presentamos esto en forma matricial, entonces ahora el espacio factible sería ahora solamente el perímetro de este pentágono, el perímetro. Pero perímetro, ahora sí entre comillas, porque sería el perímetro de un pentágono, pero de una especie de pentágono que vive en más de dos dimensiones. Porque al pasar de este menor que a este igual, uno tiene que sumar algo para deshacerse de esto sin cometer un problema. ¿Okay? Entonces, vamos a ser un poquito flexibles acá. Esta es una especie de representación aumentada. No estoy seguro de que sea rigurosamente cierto eso, por eso dije especie de representación aumentada, pero aquí lo que está ocurriendo es que le estamos prestando atención solamente a los puntos de los vértices. ¿Okay? Cuando yo planteo esto, solamente planteo algo que se refiere nada más a los vértices. Entonces, fíjense bien antes de seguir. Lo que estoy diciendo es, bueno, esto como está escrito aquí no funciona matemáticamente, porque yo no puedo multiplicar esta matriz por este vector. Es que esto no es verdad, ¿no? Sí, ni siquiera está escrito bien, de acuerdo a la sintaxis de las matemáticas. Esto podría funcionar si yo de aquí tomo solamente dos de ellas. No tienen que ser dos seguidas, pueden ser una acá y otra acá. Cuando yo selecciono esas dos, esta fila, digamos,
es decir, el 0 y el 1 rojos, lo multiplico por el vector de tuercas y tornillos, y eso me da algo que comparo con KU. Si me bajo para acá, el 1,5, 1 lo multiplico por TU y eso lo comparo con KC. Ahí sí funcionaría porque este vector que estoy seleccionando, 1,51, que es un vector 1 por 2, lo multiplico por 1, 2 por 1, eso sí se puede hacer y me da un número. Pero eso sí, tiene que ser de 2 en 2. Así no funciona, pues, porque yo no puedo multiplicar una matriz 5 por 2 por un vector 2 por 1, porque, bueno, ustedes saben por qué, la dimensionalidad no me permite hacerlo. Entonces, pregunta para ustedes. Cuando yo selecciono, digamos, estas dos filas, la roja y la azul, es decir, que multiplico esta matriz 0, 1, 1, 5, 1 por TU y me da KU, KC, o me da algo que voy a comparar con KU y KC. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿qué es lo que tiene que estar ocurriendo ahí que debe ser algo? Porque como ahora sí funciona en esa extracción de esa parte de la ecuación matricial, como esa extracción de la ecuación matricial sí funciona, pienso yo, debe ser que esto tiene alguna interpretación física válida asociado a esta representación gráfica. Entonces, ¿quién me explica por qué? ¿O cuál es esa representación gráfica que sí está señalada en esta selección de las restricciones, la roja y la azul? Y voy a buscar un café y regreso para que me digan la respuesta. Ajá. Ya. ¿Alguien me dice qué pasa? Nadie. No lo puedo creer. ¿Estamos conectados todavía? ¿O... Aló? Sí, profe, estamos Sí, acá. estamos. Ah, ok, entonces, bueno, a nadie se le ocurre asociar este fenómeno acá con el dibujo. Bueno, yo estoy seguro de que a más de uno se le ocurre, pero bueno, por alguna Lo de razón. que, o sea, lo que más o menos entiendo es que KT sería cuando Y es igual, digo, cuando X es igual a 1, tomando X como la T. Aquí, Ajá, ¿ok? exacto. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, cuando yo me enfoco en aquí, ya va. Cuando yo me enfoco allí y dejo de ver lo que no está detrás del lente amarillo este,
¿En qué parte del dibujo de 2 dimensiones me estaría enfocando? En la intersección de la de... barra. Ajá. En la intersección, sí. Exacto. Esto revela que yo no hice la pregunta bien, porque cuando la hice mejor, me respondieron 10 de ustedes al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, ahora sí, es decir, si yo me enfoco en 2 de estas, digamos, en esta y en esta, si me enfoco en estas 2 o en cualesquiera 2 de estas 5 restricciones que están representadas en esta expresión matemática, que insisto, es una expresión matemática que a priori no está bien, porque no está bien porque es falsa. Es falsa porque aquí dice que esto es igual a esto. Pues resulta que no, es imposible que esto sea igual a esto. Es decir, esto de hecho no es igual a nada porque ni siquiera se puede determinar, porque está mal escrito. Pero si yo me enfoco en 2 de estas cosas, sí funciona y sí está bien escrito y sí se puede calcular. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque cuando yo me enfoco en 2 de ellas, me estoy enfocando en 2 y solo 2 de estas restricciones. En este caso que estoy mostrando acá, estoy en la roja esta y esta sería ¿cuál? El A eje ver, U. alguien que me diga. Ah, esta. El eje U. La recta U igual 0. Esta. Claro, Ah, tiene que ser esta pero porque igual 0. esta no se corta nunca con esta y entonces sería mentira que esto fuese algo válido, ¿no? Bueno, no sé, es esta, está bien. Entonces, cada vez que yo me enfoco en 2, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si yo resuelvo el sistema de ecuaciones resultante, bueno, que el sistema de ecuaciones resultante me devuelve las coordenadas del lugar donde se cortan esas ecuaciones que estoy enfocando. Y que no por simple casualidad siempre son un número igual al número de dimensiones del dibujo o del espacio factible. Y en clase pasada lo decíamos con otras palabras, pero no es casualidad porque el sistema de ecuaciones que se produce tiene solución precisamente porque enfocando el mismo número de ecuaciones que representa el número de dimensiones de la situación planteada, es como obtengo un sistema de ecuaciones con solución, que tiene solución porque, entre otras cosas, tiene unas matrices que son invertibles, que tiene determinante, y tiene determinante solamente si hay tantas columnas como filas en esas matrices que vamos a invertir. Y todo tiene sentido, ¿no? Todo funciona y todo tiene una explicación en el mundo alterno, digamos, de la formulación matemática, contrastando al mundo alterno de la representación geométrica, aunque no la podamos dibujar, la concepción geométrica de esto. Bien, bueno, es decir, estamos repitiendo con otras palabras y como apoyándonos en otros elementos lo mismo de la clase pasada o de la antepasada, no me acuerdo ahora. Teníamos un sistema de ecuaciones que de alguna manera representaba muchos vértices y que no podíamos calcular las coordenadas de esos vértices de más de un vértice a la vez. Bueno, cuando nos enfocamos en algún vértice, eso implica que estamos seleccionando una parte de esas matrices que se refiere a ese vértice.
Si yo viajo a otro vértice, tendría que seleccionar otras cosas de ese sistema de ecuaciones asociados a ese nuevo vértice. Si yo no selecciono las cosas del sistema de ecuaciones para algún vértice en particular, el sistema de ecuaciones no va a tener solución. Y eso es lo que está pasando acá, con este sistema de ecuaciones. Si yo no selecciono dos, en este caso dos, porque es de dos dimensiones, porque este vector tiene dos variables, no va a tener solución. Pero en general, siempre que seleccione dos, en general, sí va a tener solución. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tal como sugerimos hace unos minutos, vamos a elegir el origen y vamos a enfocarnos en el origen, para lo cual yo creo que debemos mirar estas dos ecuaciones. Vamos a tratar de seguir los pasos del método simplex. Entonces, si yo determino cuánto vale T y U para estas dos restricciones que están aquí en el origen, ¿cuánto vale T y U? Bueno, si ustedes resuelven el sistema de ecuaciones se van a dar cuenta que T vale 0 y U vale 0. Pero es que además no hace falta resolverlo porque estamos hablando del origen, ya sabemos que U y T valen 0 en el origen. Es trivial toda esta situación. Bueno, estando aquí, la función objetivo ya sabemos vale 0, porque si T y U valen 0, la Z vale 0. Seguramente ese valor es muy malo para la función objetivo y pues seguramente si saltamos a algún vértice vecino, esto va a mejorar. Bueno, pues saltemos a un vértice vecino. ¿Hacia cuál vértice nos conviene saltar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A qué vértice conviene saltar? ¿A este o a este? No, ese. ¿A este? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no, al otro. ¿Y por qué al otro? O sea, tiene que ver con el gradiente, o sea, la Exacto. dirección del gradiente. Pues a ninguno de los dos mientras yo no diga cuál es el gradiente, pero vamos a suponer que el gradiente es este. Bueno, ahí sería el de arriba. Entonces, Estaba viendo la otra línea naranja. claramente, ¿no? Claramente, porque ya nosotros al ver este dibujo, ya de una vez rápido y sin tener que explicarlo mucho, sabemos que esto crece más rápido. Si la función objetivo crece más rápido moviéndose para acá que moviéndose para acá. Pero si fuera este, bueno, no lo movamos, si fuera este, entonces nos convendría irnos para acá porque Z crece más rápido viajando por aquí que viajando por aquí. Bien. Entonces, bueno, vamos a suponer que este es el que vale y nos vamos a ir a este vértice. Bueno, aquí está animado ya. Ah, bueno, me dice que siga sin presentación. Ok. Entonces nos vamos a ir a este vértice. Cuando yo me paro allí, me paro en este vértice, ¿qué es lo que está ocurriendo de este lado?
Si alguien no entiende por qué, entonces me avisa, por favor. Lo que está ocurriendo de este lado es esto. Estoy enfocándome ahora en estas dos. Exacto. Es decir, este vértice es el lugar común de la restricción roja con esta restricción de no negatividad. Y resolver este sistema, estas dos que están enfocadas acá, me devuelve las coordenadas de ese vértice, que si yo las meto acá, me va a dar un valor para Z que seguramente va a ser mayor que el que tenía aquí. Entonces me quedo allí. Funciona, pues. Mejoró. Ahora, recuerden que la función objetivo que habíamos supuesto era esta. Estando aquí, me conviene saltar a algún vértice vecino, que en este caso solo es uno, porque solo debo saltar acá porque ir hacia atrás, hacia el otro vértice vecino, sería retroceder en el proceso. Eso no nos sirve. La pregunta es entonces, ¿tienes sentido saltar acá? Bueno, claramente sí, porque este movimiento tiene alguna componente en la componente horizontal de este vector. Entonces yo debo esperar que moviéndome en esta dirección, la función objetivo mejore. Entonces yo salto para allá, lo cual implica que me mantengo en la restricción roja, pero ahora veo dónde se intersecta con la restricción azul. Y eso me devuelve las coordenadas de este punto. Y eso seguramente mejora el valor de Z comparado con el valor que tenía Z para este vértice. Por lo tanto, nos quedamos allá. ¿Tiene sentido saltar al vértice vecino, que ahora sería este? Es decir, sería el vértice que se produce si abandono la restricción roja y me paro sobre la intersección con la verde. ¿Tiene sentido ir para acá? Bueno, pues claramente no, porque si la función Z crece en esta dirección, para acá va a decrecer. Pero si nosotros no vemos eso, porque el computador no puede ver este dibujo, bueno, yo salto para allá y compruebo que a partir de allí ninguno de los vértices vecinos me ofrece la posibilidad de que Z sea más, porque yo puedo saltar para acá, resolver este sistema de ecuaciones, obtener las coordenadas del punto intersección azul con verde, y esas coordenadas me dan un nuevo valor de Z que va a ser menor cuando lo comparo con el valor de la función objetivo que había en este vértice. Entonces ahí termina el proceso, porque ya no hay más vértices para probar. Yo también lo puedo haber detenido si detecto que no había vértices vecinos para saltar que ofrecieran alguna componente direccional en la dirección hacia donde crece la función objetivo. Entonces yo pude haber detenido el proceso antes, pero bueno, todos esos son criterios para detener el proceso, y con eso el sistema alcanzaría su óptimo, ¿no? Es decir, eso determinaría el final del método simples aplicado en este caso. ¿Alguna pregunta o observación sobre eso? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo, ¿no? Vámonos ahora a la representación aumentada, ya general y un poco más formal de este tipo de problemas, ¿no? La representación aumentada, como lo vimos en alguna sesión anterior, pues tenía los coeficientes
de la representación canónica acá, y acá los coeficientes de la versión aumentada con las variables de holgura, o que corresponden a las variables de holgura. Ya hemos dicho que esta parte de la matriz, la parte extendida, era una diagonal con valores de 1 o menos 1 en esa diagonal. Y entonces aquí estaba representado el espacio factible, ahora en su versión aumentada. Pero yo insisto en esto, esta representación no, así en general, no es válida porque aquí hay R ecuaciones y aquí hay N más R incógnitas. Entonces, pues esto en general no tiene solución. ¿Eso está clarísimo allí? No tiene solución en general. Esto en general no puede ser verdad porque una matriz, bueno, porque aquí hay más incógnitas que ecuaciones, simplemente, exacto, hay n más r incógnitas o variables y solamente hay r ecuaciones. Entonces esto que está escrito aquí es un sistema de ecuaciones que, a ver, ¿qué ocurre? ¿Tienen muchas soluciones o no tienen ninguna? En general. ¿Quién me dice qué pasa ahí? A ver, jóvenes, necesito que se involucren en esto. Y la clase la damos todos acá, no solo yo. Tenemos aquí más incógnitas que ecuaciones. Entonces no tiene solución. Entonces no tiene solución. A ver, no sé, no estoy seguro, ya va. Estoy repitiendo lo que tú me dices para que quede grabado y para que todo el mundo escuche. Me proponen acá que esta situación no tiene solución. A ver, voy a cambiar la pregunta un poquito. ¿Qué es lo que pasaba si teníamos más restricciones que incógnitas? Que algunas reacciones eran redundantes. Si tengo más restricciones que incógnitas. A ver, si yo te digo, si yo les pregunto, sitúense en la silla donde están sentados ahora. ¿Eso tiene solución? No. Una sola restricción, una sola variable, que es el lugar donde está la silla. Ah, ¿no? ¿Dónde estás sentado tú? Claro que En tiene una silla, solución. pero sí, o sea, Bueno, escuché. Sí, o Es sea, que una incógnita con una ecuación, eso tiene solución. Igual que dos incógnitas con dos ecuaciones. El problema es cuando hay más incógnitas que ecuaciones. Ahora te digo, no. Ahora, no. Ya va. Ahora te digo, siéntate en la silla donde estás sentado, una restricción y una incógnita que es el lugar donde tú estás sentado. Tiene solución, como dice ella. Pero ahora te digo, bueno, además de sentarte en la silla donde estás sentado, siéntate en la silla que tienes enfrente. ¿Tiene solución?
No, porque solamente me puedo sentar en una a la vez. No, porque bueno, estás en una de las dos sí ya no va. Bueno, ahí tienes dos restricciones o dos ecuaciones y solamente una incógnita. Entonces, cuando tienes más restricciones que incógnitas o más restricciones que variables o más restricciones que dimensiones, ¿qué pasa? O consigues una inconsistencia o una es linealmente independiente de las anteriores. No, bueno, no Dependiente, mejor sé. dicho. Pasa que no tiene solución. A ver, si R puede ser más, o sea, esto tiene solución si R es igual a N más R, ¿cierto? O sea, aquí está dibujado el caso contrario del ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué pasa? Yo lo que quiero es que lo vean como algo supernatural, ¿no? ¿Qué Pero pasa es que por si, eso yo si tengo yo les doy, a entendido ver, que no hay soluciones cuando hay más incógnitas que ecuaciones. no es así. Tienes, ni es así, ni lo tienes entendido así, ni te lo dijeron así. En ese caso que tú dices, hay infinitas soluciones, no ninguna. Claro, es Lo como que cuando es así, intersectas dos como tú dices, planos y da una recta. Las ajá, rectas son infinitos puntos. exacto, porque tienes dos restricciones, porque tienes dos dimensiones. Ok, vamos a verlo con un ejemplo que iba a poner que perfectamente se asocia con lo que tú estás diciendo. Miren a la esquina del cuarto donde ustedes están, la esquina que está en el techo superior. O sea, a la izquierda, yo la estoy viendo en el caso mío. Estoy viendo la esquina donde se intersectan dos paredes con el techo. Tengo tres restricciones. El techo, la pared izquierda y la pared de enfrente. Y eso tiene solución en el vértice, en esa esquina que estoy sugiriendo que observen. Si yo a ese problema de tres restricciones le agrego una cuarta, que es ahora el piso del cuarto, ¿qué vértice está al mismo tiempo en esas cuatro restricciones? Las dos paredes, el techo y el piso. Ninguno. 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 Porque tengo tres dimensiones en las que moverme, pero cuatro restricciones. Eso es lo que te enseñaron a ti. O sea, eso es lo que siempre hemos sabido. Pero entonces, si tengo más restricciones que variables, no tiene solución. Eso es lo que nos enseñaron. La otra cosa que a lo mejor también nos enseñaron, pero que no recordamos, es, voy a quitar la restricción del techo y voy a quitar la restricción del piso. Me quedo con dos restricciones, las dos paredes. ¿Qué puntos cumplen con esas dos restricciones ahora? Toda la recta de la esquina donde se intersectan las dos paredes. Que es una recta, digamos, vertical, ¿no? Donde se encuentran las dos paredes. Ok. Son infinitos puntos. Entonces, esta situación ha cambiado de un extremo, que es que no tiene solución, a un otro extremo, no sé si llamarlo extremo está bien, pero ya lo dije, extremo, que está configurada por infinitos puntos.
Infinitos puntos, menos restricciones que formas de mover. O sea, menos restricciones que dimensiones. Y como no está restricto, es que tiene sentido hasta verbalmente. Como no está suficientemente restringido, el espacio que cumple me deja cierta movilidad. Cuando esa movilidad es un poquito mayor que cero, pues hay infinitos puntos que la cumplen. Cuando es exactamente igual que cero, solamente un punto la cumple. Cuando la movilidad es igual que cero, cuando las restricciones son el mismo número que el número de direcciones en que me puedo mover. El mismo. Y es por eso que una matriz con el mismo número de columnas y el mismo número de filas tiene inversa, y porque tiene inversa es que me conduce a una solución del único vértice que cumple con el problema que me llevó a esa matriz. Entonces, volviendo aquí, está claro para todos, porque algo que debemos reconocer es que traíamos alguna laguna del pasado en cuanto a este tema que estamos discutiendo, ¿no? Si no hay suficiente... Lo que yo decía es que si hay más restricciones, también existe la posibilidad de que esas restricciones que sobran sea combinación lineal de las anteriores. Entonces no hay inconsistencia y bueno, bueno, en ese caso sobran. En ese caso sobran, no la debes considerar. No es una verdadera restricción adicional. O sea, son las redundantes de las que hablamos. Es que el redundante la eliminas y la sacas de esta discusión. O sea, esa es una forma de enredar la discusión, pero que no nos ofrece un verdadero caso distinto, ¿no? Es decir, yo aquí puedo repetir puedo repetir las restricciones. Eso no quiere decir que las esté agregando. Cuando pongo una restricción que es combinación lineal de otras, en realidad lo que estoy haciendo es una forma de repetir lo que ya está escrito. Entonces, cuando yo digo un número de restricciones, por supuesto que estoy diciendo un número de restricciones linealmente independientes, ¿no? Es decir, que ninguna de ellas es reproducible como combinación lineal de las otras. Y si agrego una nueva restricción, lo que estoy diciendo, o lo que debe entenderse, es que estoy agregando una nueva estructura que no es reproducible linealmente con las estructuras que ya están en la formulación. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, o sea, es que esas redundancias ya, o sea, salen a veces en los problemas, pero ajá, igual se pueden quitar. Y a veces están y no se ven, pero... formulación. Claro, pero eso es precisamente lo que yo les decía, que lo vieran aquí porque está dibujado y que aprovechen ahorita que se ve, porque cuando está escrito en esta forma, pues no se ve. ¿Ok? Bueno, perfecto. Esta conversación me encanta porque siempre es posible afianzar esta representación mental gráfica que tenemos, geométrica que tenemos de esto del álgebra lineal, ¿no? Siempre es bueno discutirlo y siempre es bueno corregir algunas pequeñas desviaciones que tengamos en nuestra concepción, ¿no? Entonces, yo espero que con esto hayamos mejorado un poquito en ese sentido. Bueno, pero volvamos a nuestra discusión un poco más abstracta, ¿no? Aquí, claramente, n más r es más que r. N más r es más que r. Es decir, aquí tenemos más dimensiones que ecuaciones.
a estas alturas estamos de acuerdo en que hay muchísimo más que un punto que cumple con esto. Porque tenemos menos restricciones, o sea, porque no tenemos pared y techo, tenemos solamente las paredes, no tenemos el techo. Entonces, un sistema de ecuaciones así como este tiene más incógnitas que ecuaciones. Entonces, por favor, díganme en cuál situación estamos aquí, refiriéndonos a la o las soluciones, si es que existen. ¿Esto tiene una solución? ¿Tiene No. una? O sea, tiene un espacio de soluciones. Tiene muchas, exacto, probablemente infinitas. Entonces, igual, aquí es bien sui generis, porque no es que no se cumple, sino que se cumple, digamos, demasiado. ¿Qué podemos hacer nosotros para que este planteamiento sea verdad? Esta pregunta quizás no sea tan sencilla, esta es difícil, creo yo, pero es muy útil. Porque si ustedes han aceptado ya toda esta discusión que hemos dado con respecto a las dimensiones, las variables y las el número de restricciones, que en este caso son igualdades, si ustedes han aceptado esto, entonces quizás esta pregunta les pueda ayudar a comprender, a aceptar, a intuir el resultado que de esa pregunta se va a desprender. Que es, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo aquí para que este igual sea un igual que nos apunte a un solo resultado? Uno solo. No infinitos, ni muchos, ni varios. Es decir, que este igual no se refiera a una situación ambigua, que es como está ahorita, es ambiguo porque hay tantas cosas que cumplen con esto que, bueno, no sé a cuál de ellas me estoy refiriendo, ¿no? Ese es el problema de esta expresión, que esta expresión no me lleva a cosas útiles porque da demasiados resultados y yo tengo que dar un solo resultado. Y esto me devuelve infinitos resultados. Entonces pregunto, ¿qué podemos hacer acá para quitarle esa ambigüedad, esa polivalencia a esto que está escrito acá? Esta pregunta, yo creo que pienso que no es fácil, porque tampoco es fácil hacer la pregunta, porque la pregunta quizás ustedes la pueden entender no sé, en otra forma, o a lo mejor no entienden qué quiero decir yo con qué podemos hacer. Pero, bueno, pero es la mejor manera que tengo de conducir este ejercicio, que me parece muy bueno y muy provechoso. Al final ustedes me dirán si lo fue o no. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué truco, qué cambio, qué condición podemos imponer para que esto funcione? Bueno, si nadie, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Lo dice ya o sigo, no? No hay problema, pues. O sea, se me ocurre lo que hacíamos en el ejemplo de antes, enfocarnos en n al mismo tiempo cada vez. Exacto. Es decir, no solamente enfocarte en una parte, sino olvidarte de otra, ¿verdad? Claro, claro, como en la de antes, pues que ponía una ventana en n y solo resolvía para esas n. Exacto.
Exacto. ¿Quién me está hablando? Christopher. Christopher. Exacto, Christopher. Exactamente, eso es. ¿Cómo hacemos eso acá? Bueno, yo te voy a ayudar un poco. Si yo quiero ignorar, pero ahorita lo vamos a hacer por una vía, digamos, alterna, que implica lo que tú estás diciendo, pero no es en el orden que tú lo estás diciendo. Que vamos a enfocarnos en aquí. Aquí no tenemos en dónde enfocarnos realmente porque aquí no tenemos ningún dibujo, porque no, o sea, no podemos dejar de ver hacia ningún lado porque de hecho no estamos viendo hacia ningún lado. Estamos viendo una cosa aquí, una representación abstracta, que quién sabe cómo cada quien la dibuja en su cabeza, pero cualquiera sea esa forma, pienso que es difícil referirse a dejar de ver algo y ver otra cosa. Aquí es complicado este concepto de enfocarse porque no tenemos una visual geométrica que es como nosotros vemos. Nosotros vemos con geometría, la vista, ¿no? Y en el cerebro, bueno, en el cerebro hacemos muchas cosas, pero algunas de ellas son más geometría, ya no de dos dimensiones. Lo que podemos hacer aquí es decir, bueno, yo voy a ignorar una parte de este planteamiento que me permite a mí ignorar una parte de esto. Bueno, yo digo, aquí no me importa lo que valga x2. No me importa lo que valga la dimensión x2. No me importa lo que valga esta, por ejemplo. O no me importa ninguna de estas. Perdón, no me importa ninguna de la 1 a la n, con lo cual me quedan r. Con lo cual me quedarían r dimensiones vivas, vamos a llamarlas así, y n dimensiones a las que no les voy a prestar atención. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto que no quiero que figure no tenga efectos matemáticos? Bueno, yo digo x1, x2, xn, todas estas x valen 0. Y eso va a producir que yo no le preste atención a toda esta parte de la matriz. Es decir, me va a quedar un sistema de R ecuaciones, esta parte que son R ecuaciones con R incógnitas. Esta parte. Y eso me va a devolver las coordenadas de un vértice. Yo puedo eliminar otras n restricciones que no sean estas n. Puedo eliminar, bueno, las n que están aquí en el medio, qué sé yo. Las n que están aquí en el medio. Estas. Y me quedan estas y estas. ¿Cómo las elimino? Supongo que la x vale 0. Que la x que corresponda, ¿no? Y me va a quedar lo que sobrevive, me va a quedar una cosa cuadrada que ya es invertible y por lo tanto me conduce a otra solución que sería otro vértice de este problema. Pero si eso es así, bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Estas. No las veo. Entonces, las dimensiones que no veo, pues las elimino. Un poco parecido al problema que vamos a hacer. Un poco parecido, no igual, ¿no? Pero como tarea, ¿no?
Entonces aquí me queda, yo simplemente ignoro estas dimensiones y la forma de ignorarlas es no verlas acá en el vector del problema, el vector de variables del problema, y simplemente tapando, ignorando las columnas que le corresponden a esas dimensiones en la matriz extendida. Fíjense que las B de los recursos se mantiene igual. Ahí no pasa nada. Bueno, yo para cada una de estas situaciones obtengo una solución que representa un vértice distinto de nuestro problema. Luego ese vértice lo evaluamos y consideramos si mejora el vértice anterior y en función del resultado decidimos si nos quedamos allí o no seguimos el proceso porque ya no conseguimos un vértice mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el método, ¿no? Eso es lo que hace el método simplex. Saca cada vez que viaja de un vértice a un nuevo vértice, saca una columna y la reemplaza con otra columna que entra, con lo cual está sacando una dimensión y está metiendo otra. Y para cada uno de esos pasos o iteraciones, encuentra las coordenadas de un nuevo vértice. Está claro lo que hace él en términos algebraicos, lo que hace el método simplex. Es decir, estamos describiendo lo mismo que hicimos acá. O sea, partiendo de un vértice al vecino, sacando y metiendo restricciones y sacando y metiendo dimensiones, lo cual hacemos sacando y metiendo columnas de la solución previa justa anterior. Entonces, bueno, pregunto, ¿está claro eso? Ese proceso, ¿está claro? ¿Cómo ocurre matemáticamente? Sí, profe. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, muchachos. Yo creo que si ustedes tienen claro eso, han tenido que tener claro muchas cosas antes para poder decir que este es un buen lugar donde estar situado. Es decir, para ver esto con claridad, necesariamente ven con claridad toda una serie de cosas previas que me permiten a mí presumir que ven todo el proceso con claridad y que están bien preparados que tienen una buena base para entender el trasfondo de lo que ocurre con el método simplex y de lo que ocurre cada vez que manipulamos nosotros sistemas de ecuaciones en general. Porque el método simplex al final lo que está haciendo es organizar una serie de sistemas de ecuaciones con una solución cada uno de esos sistemas para llegar de manera conveniente, en un tiempo conveniente y en un número de pasos conveniente, a una solución que vamos a llamar el óptimo. Eso es lo que es el método simplex. Es organizar nuestra capacidad de resolver sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas de optimización. ¿En qué consiste esa organización de la solución a los problemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, consiste en escoger qué columna sacamos y cuál ingresamos a nuestro sistema de ecuaciones o qué dimensión vamos a ignorar, digamos así. Todas son formas distintas de decir lo mismo. ¿Cómo elegir esas columnas
la que sale y la que entra, con lo cual estamos eligiendo la dimensión que sale, a la que no le prestamos más atención y a la cual sí le vamos a prestar atención, que antes no se la estábamos prestando, para que eso nos lleve, esa forma sucesiva de cambiar columnas, que nos lleve de un vértice factible al vértice factible que da la mejor solución y por lo tanto es el óptimo. A ese conjunto de reglas en la sustitución de columnas es a lo que se llama método simplex. Pero el método simplex no podría existir si antes no hubieran inventado la solución del sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? O sea, yo lo veo así de claro, ¿no? Yo lo veo así muy claramente. Y supongo que se ve, pues. Entonces, una vez que llegamos, es decir, cuando llegamos a cada vértice que nos produce uno de esos sistemas de ecuaciones, nosotros podemos escribir que la operación que estamos resolviendo, el sistema de ecuaciones que estamos resolviendo, lo podemos llamar es decir, antes teníamos esto, ¿no? Probablemente con una E teníamos esto, ¿no? La matriz A extendida, esta, multiplicada por el vector EX extendido, era igual al vector de recursos. Pero cuando yo selecciono algunas columnas de la matriz A y me queda una matriz resultante que es cuadrada y la llamo B de base, y la multiplico por el vector de las dimensiones sobrevivientes después que eliminé algunas, y a ese vector lo llamo X de B, es decir, X según la matriz base. En este dibujo sería X1, S más 2, S más 3, S más R. Esa sería XB y la matriz base sería los coeficientes de esta columna más los coeficientes de esta columna, porque todos estos los eliminé. O lo podemos ver, bueno, o sea, ya lo dije así, y así se queda. Todos estos los eliminé, y lo que me queda es la matriz base. Bueno, si esto es verdad, que recuerden, conduce a un vértice, entonces yo puedo decir que el vector de las coordenadas de ese vértice es la inversa de esta matriz B por el vector de recursos, que es invariante. Esta expresión. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo seleccione algunas columnas y deje de observar otras, con lo cual selecciono algunas dimensiones y dejo de observar otras, cada vez que yo hago eso, termino con las coordenadas de algún vértice. Eso me permite a mí calcular el valor de la función objetivo en ese vértice. Luego, siguiendo los mismos pasos que hemos dicho anteriormente, saco una columna de la selección, la reemplazo con otra columna, y entonces eso me va a producir otra matriz B, pero ahora asociada a la iteración número 1, porque la iteración anterior fue la 0. Y
me va a producir otro conjunto de dimensiones o de variables que están asociados a la iteración 1, y eso me va a producir las coordenadas de otro vértice que lo llamo x de 1. Y así voy saltando de vértice en vértice, que es exactamente lo que hacíamos antes. Bueno, poniendo este proceso así en esta especie de manera tabular, seleccionamos las variables, eso nos lleva a seleccionar unas columnas y eso establece una cierta matriz base para la iteración 0, y eso establece que el vector de las coordenadas del vértice asociado a esa selección de columnas y variables se calcula con esta expresión. Lo puedo hacer, ¿no? Es decir, una vez que yo hago esta selección y conozco esta matriz base es cuadrada y nada me impide, bueno, la estoy formando, es la que se forma con los numeritos que están aquí. Estos numeritos me permiten construir esta matriz base de la iteración 0, y como la puedo construir y como está hecho para que ella sea cuadrada, la puedo invertir y nada me impide multiplicar su inversa por el vector de recursos, y eso me lleva a determinar las coordenadas del vértice de la iteración 0. Luego, las bondades de ese vértice lo puedo evaluar con esta expresión, que es la misma expresión que siempre hemos usado para la función objetivo, y tengo un z, digamos, asociado al punto 0, ¿no? Quizás aquí convenga ponerlo así. Pero este z es un número, no es un vector. Ok. Bueno, saco una columna, meto otra, y eso me va a llevar a una nueva matriz base. La voy a llamar B1. Y invierto esa nueva matriz base, la multiplico por el vector de recursos y me da las coordenadas de un nuevo vértice que evalúo con esta misma expresión. Entonces voy a obtener un z para este nuevo vértice, y así sigo el mismo proceso que explicamos anteriormente, ¿no? Hasta llegar a un punto donde ya z no mejora. Y eso es lo que hace el método simplex, ya como algoritmo, ¿no? Es decir, el algoritmo lo que hace es sacar y meter columnas y dimensiones del problema, resolver el problema del sistema lineal que se configura cada vez que yo introduzco una nueva columna, y evaluar la función objetivo. Ahora, fíjense, cada vez que yo saco una columna, digamos, yo tengo una matriz base aquí de un problema de 15 dimensiones. Es decir, tengo una matriz base de 15 por 15. Cuando yo saco una columna de esta matriz base y la reemplazo con otra columna que está disponible en esta representación, otra columna entra allí, lo que estoy haciendo es saltando de un vértice a otro por una arista. Es decir, estoy saltando de un vértice a otro que es vecino, porque yo lo único que hice fue quitar
una de las restricciones que participaba en la definición de un cierto vértice y reemplazarlo con otra restricción, con lo cual, si lo hago con una sola restricción, estoy saltando de un vértice a un vértice vecino. Es decir, vamos a suponer que estamos parados aquí en este vértice. Entonces, en ese vértice están participando las restricciones verde, azul y anaranjada. Yo saco la restricción verde y la reemplazo, tengo que reemplazarla porque si no la reemplazo, esa restricción me queda un sistema con infinitas soluciones. Es decir, si no la reemplazo, me queda este eje completo como solución a este sistema de ecuaciones. Saco la restricción verde y la reemplazo con una restricción lila. Y el vértice saltó del D al K, que es vecino al D. Entonces, cuando yo saco un solo vértice, cuando yo salto de una iteración a la próxima, y eso implica que quito una sola restricción y la reemplazo por una otra, eso implica que estoy saltando a vértices vecinos. Y circunstancialmente eso produce que la solución al nuevo sistema de ecuaciones, como es hecha a partir de una solución que ya yo tenía del sistema de ecuaciones de un vértice vecino, donde esta matriz B2 se parece a B1 porque la diferencia solamente está en una fila y en una columna probablemente. Eso me lleva a la posibilidad de, si soy suficientemente hábil, resolver este sistema de ecuaciones, este sistema nuevo, sin invertir de nuevo esta matriz, porque hay formas de encontrar la solución a esta inversa sin el proceso completo de invertir, porque ya yo tenía la inversa de una matriz parecida antes aquí. Y entonces eso da mucha economía al simplex y es probablemente la razón por la cual el simplex sigue siendo hoy un algoritmo extremadamente competitivo y que muy pocos algoritmos son mejores en cuanto al número de pasos para llegar a la solución. Bien, entonces, en síntesis, ¿no? Al final de este proceso yo llego a esta expresión que dice que las coordenadas del punto óptima son la inversa de la matriz base que utilicé para llegar a esas coordenadas multiplicadas por el vector de recurso. Esta expresión es importantísima. Ya más adelante vamos a usarla y vamos a percibir por qué ella es importantísima. Pero esa expresión es una síntesis excelente del problema, ¿no? Y cuando digo que es una síntesis, estoy diciendo que esta expresión con la matriz inversa que conduce a las coordenadas del punto óptimo, esa matriz inversa sabe cómo es la geometría, cómo es el espacio del problema, dónde están las restricciones relevantes para efectos del óptimo y todas las demás son irrelevantes, aunque no hayan sido redundantes antes, ahora resulta que son irrelevantes porque ellas no contribuyen a definir el punto óptimo. Esta matriz sabe
¿Cuáles son las restricciones relevantes? Esta matriz sabe mucho. Entonces, esta expresión representa muy bien una síntesis de un problema completo, ¿no? Y tiene una cierta utilidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta expresión y bueno, parte de las sesiones que vienen implican utilizar esta expresión, construirla y utilizarla. Bien, ¿algún comentario al respecto? No, profe. Ok. ¿Está bien claro esto? Sí, profe. Ok. Bueno, esto que vamos a parar aquí la explicación de hoy. Sigue otro